Saludos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. El programa de hoy será conducido por el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Y el tema, la reforma tributaria que el gobierno acaba de presentar a consideración del Congreso. Desde su punto de vista, el senador Robledo estará hablando del proyecto de reforma con el analista económico Aurelio Suárez. Nuevamente bienvenidos y gracias por su compañía. Mis saludos muy especiales a todos los televidentes de la televisión del Congreso de la República de Colombia. Un saludo también muy especial al doctor Aurelio Suárez. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, sabe mucho de economía, es especialista en estos asuntos y particularmente es especialista en asuntos tributarios. Entonces la idea es que trabajemos con él este tema de la reforma tributaria que el presidente Santos acaba de presentarle a través de su ministro de Hacienda, acaba de presentarle al Congreso de la República. Eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces empecemos con esta pregunta, doctor Suárez. El gobierno ha dicho que esta va a ser una reforma estructural y a esa palabra estructural le dan unas connotaciones como de una cosa pues maravillosa. ¿Qué quiere decir eso de lo estructural y hasta dónde sobre todo va a resolver los problemas fiscales y las necesidades nacionales? Bueno, senador, en primer lugar, mil gracias por su gentil invitación y un saludo a los televidentes. Este cuento de que las reformas son estructurales y que con esta reforma tributaria se van a resolver los problemas económicos del país lo venimos oyendo desde el año 90. Mire, senador, que esta es la reforma número 13 que se presenta desde el año 90 y la quinta del 2010. ¿Por qué sucede esto? Simple y llanamente porque ninguna de estas reformas ha atacado la política económica que es la causa principal de los problemas del país. Los problemas fiscales simplemente son la manifestación de que hay una mala política económica. Y la mala política económica, como usted lo ha denunciado de manera recurrente en el Congreso de la República en todos los años que lleva, es el libre comercio, es las aperturas, son los regalos al capital extranjero para que obtenga rentas enormes en este país. En este momento, por cada dólar que invierte un extranjero en Colombia, gana 20 centavos de dólar, o sea, tiene una rentabilidad de 1,20, lo cual quiere decir que prácticamente yo no creo que en ninguna otra parte del mundo, como están las tasas de interés, se obtengan mejores rentabilidades. Todo esto le ha generado al país un mal enorme, un quebranto, un déficit, un desbalance muy grande, un faltante en las cuentas externas de Colombia que hay que estarlo financiando. O sea, ¿cuáles entonces son las verdaderas causas de esta reforma? ¿De qué es de lo que se trata? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional? Pues mire, toda esta apertura regalada al capital extranjero, todo este libre comercio, todas estas aperturas produjeron un hueco muy grande en las cuentas externas de un país. Colombia no produce los dólares que necesita para relacionarse con las demás economías y entonces eso hay que financiarlo endeudándose y el país está entrampado en una deuda. Mire, en el año 2000 la deuda bruta del gobierno era de 70 billones de pesos, hoy es de 450 billones de pesos. Es decir, en 15 años esa deuda se ha multiplicado por más de 6 veces. Incluso en el presupuesto que ustedes acaban de debatir en el Congreso de la República, usted se acuerda que los ingresos por endeudamiento son 51 billones, pero los pagos de intereses y abono a capital son de 52 billones. Colombia está entrampada en una deuda y al Fondo Monetario y a la OCDE y a las llamadas calificadoras de riesgo, lo que les preocupa es que Colombia tenga un colchón para seguir financiando ese modelo económico y el endeudamiento. No les interesa la salud, ni la educación, ni la seguridad social, solo que Colombia tenga plata para pagar honrada y cumplidamente la deuda que hay y la que va a seguir contrayendo. Bueno, entonces estamos en que estas son las necesidades del gobierno nacional por el funcionamiento de un mal modelo económico que no es capaz de resolver los problemas del país. Bueno, pero hay un punto que probablemente sea el crucial de este debate de la reforma tributaria, en el caso particular de quienes nos venimos oponiendo, es la calidad de los impuestos que quieren poner en esta reforma tributaria. Recordemos que la Constitución establece en el artículo 363 que los impuestos deben ser en Colombia, deben estar dentro de la lógica de la progresividad y de la equidad. ¿De qué se trata cuando se habla de progresividad en tributos? ¿De qué es de lo que se trata y cómo es que esta reforma no cumple con ese principio? Los impuestos regresivos son los que no consultan las ganancias del hogar, de la persona o de la empresa y simplemente al consumir o al desarrollar alguna actividad o contratar algún servicio paga la misma tarifa para todos. Entonces esta reforma tributaria no está cumpliendo con estos principios y le voy a mostrar por qué. ¿Y qué encontré?
que el 80% de esos 73 billones se van a pagar con IVA, con impuesto al consumo, con impuesto a los combustibles e incluso el otro 20% con el llamado 4 por mil, que no se va a acabar y que pagan de manera indirecta a los usuarios del sistema bancario. La renta no va a aportar de esos 73 billones de pesos nada. Es más, cuando usted suma todo lo que se va a recaudar por renta en los próximos 5 años, se va a recaudar menos. O sea que el mayor recaudo, esos 73 billones, va a recaer todo sobre consumidores y sobre hogares, y el principio de que el que más gana, más paga, no se va a cumplir. Es lo que yo he señalado como que esta es la reforma tributaria más regresiva que uno pudiera inventarse. Yo he dicho que si uno a un computador bien poderoso, doctor Suárez, le dice que por favor dé el nombre del presidente que está haciendo la reforma tributaria más regresiva de todos los tiempos, le sale Santos. En rojo y con unas letras grandes, sí. Le alumbra de esa manera, porque realmente yo he estudiado eso también en detalle y es por completo regresiva. Pero, doctor Suárez, ¿por qué no le explica a los televidentes con más detalle qué es lo que está pasando con el impuesto de renta? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Y cómo es que ese es el impuesto, digamos, progresivo por excelencia? Sí, realmente en la teoría tributaria lo que se ha señalado es que el impuesto, digamos, por excelencia, el impuesto que juega un papel de redistribuir riqueza en la sociedad, que juega el papel de disminuir desigualdades, es el impuesto de renta. O sea, que va dirigido a las ganancias o a las utilidades de las personas, de las empresas o de los distintos agentes económicos. Y que se resume en la siguiente frase: si usted gana 100 pesos, digamos que paga 20 con una tarifa de 20, y el que se gana 10 con una tarifa mucho menor contribuye. Esa es la progresividad, la tarifa que tiene que ir creciendo acorde con las ganancias. Esta es una reforma tributaria que está totalmente en contra de esos principios. Mire, que llama mucho la atención que lo primero que sucede es que a las grandes empresas que hoy están pagando 43%, una tarifa de 43%, les van a aterrizar la tarifa de renta al 32%. O sea, que los colombianos quedamos notificados que las 3.000 poderosas empresas que se supone son las que están manejando al país, esas empresas van a disminuir la tarifa de renta. Entonces usted me preguntará, bueno, y entonces esa plata que le quitan, ¿se va a perder o qué va a pasar con esa? No, van a reemplazarlo, esa plata, por unas nuevas personas que van a tributar. ¿Quiénes? Digamos, en primer lugar, 500.000 asalariados, 500.000 trabajadores que tengan una renta superior a 2,5 millones de pesos, pongámosla para ponerle números redondos, van a tener que pagar renta. Pero también otra cosa sucede: a empresas pequeñas y medianas que estaban pagando el 34%, también les van a poner la misma tarifa del 32%, lo que contradice todo principio. Es una cosa que es bien interesante. Este tema de la progresividad no tiene que ver solo con que, digamos, a una ama de casa bien pobre le cobran 300 o 400 pesos de impuesto por comprar un jabón, que es lo mismo que le cobran al supermagnate. Claro. Y tiene que ver también con que los de abajo, los pobres, las clases medias, son mucho más que los de arriba. Sino que es que también hay un problema de progresividad dentro de cada uno de los distintos rangos. ¿Por qué no detallamos un poco cómo es o qué opina usted de que sean iguales la tasa de renta que pagan las pequeñas y las medianas empresas en relación con las grandes? He visto además que hay un reclamo ya de ACOPI, Bogotá, Cundinamarca, diciendo que no deben ser iguales las tasas de las grandes empresas y de las pequeñas y las medianas. ¿Por qué no detallamos ese aspecto? Sí, mire, eso es muy interesante. Nosotros hicimos un trabajo con el economista Manuel Martínez y otros economistas. Hicimos un trabajo sobre cómo era la distribución de las utilidades empresariales en Colombia, es decir, de todo lo que se ganan las empresas, cómo está distribuido. Y encontramos estos datos. Las primeras 10.000 empresas, las más grandotas, se cogen el 54% de las utilidades. Y las microempresas, al otro lado, 1.200.000 microempresas, apenas cogen el 12% de las utilidades. Es una desigualdad enorme. Usted sabe que la desigualdad, cuando se reparte recursos, dineros, etcétera, activos, se miden a través de una cosa que se llama el coeficiente de Gini, que se mide de 0 a 1 y mientras más cerca de 1 es más desigual. Bueno, nos dio que el coeficiente de Gini para la distribución de utilidades empresariales en Colombia es del 0,82. Eso es una cosa escandalosa. O sea, eso cualquier economista que lo mire sale corriendo asustado. Es tan grave que en Colombia, sabiendo que hay una desigualdad tan grande entre personas, es del 0,52 y somos el séptimo país más desigual del mundo. O sea,
30 puntos por encima, digamos así, de la desigualdad entre utilidades empresariales que con personas, que ya es por sí muy desigual. Colombia está en el podio de las Olimpiadas de la desigualdad en todo, senador Robledo, pero agreguemos una cosa que me parece todavía más grave. En Estados Unidos, esas desigualdades se contemplan. Y por ejemplo, la tarifa para las más pequeñas van de 15 hasta las 35 las más grandes. Aquí a todas las pusieron por igual. Al textilero de Don Matías lo ponen en la misma posición que las empresas del hombre más rico del mundo que hay en Colombia. Vamos a hacer un receso y ya continuamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos entonces con Telecurul. Estamos aquí con el doctor Aurelio Suárez, especialista en asuntos económicos y explicándonos en detalle en qué consiste la reforma tributaria que acaba de presentarse. Él nos ha señalado cómo tenemos un sistema tributario regresivo, contrario a lo que dice la Constitución, regresivo porque grava más a los pobres y a las clases medias que a los magnates, particularmente los extranjeros. Y regresivo porque dentro de las propias empresas también hay una regresividad, porque grava igual a las pequeñas y a las medianas que a los grandes. Entonces, insistamos en esta idea para que la comente usted, doctor Suárez. Entonces, esto en última de lo que se trata es de que los magnates, los súper ricos del mundo, que son dueños ya de casi toda Colombia, paguen menos impuestos. Mire, senador, en cuanto al impuesto a la renta le puedo decir lo siguiente. Hoy 3.400 empresas pagan el 68% del impuesto de renta. Cerca de 330.000 pagan el 18%. Y las personas naturales están pagando el 14%. Todo esto del 100% de la renta. ¿De qué se trata esta reforma tributaria? De que ese 68 se lo bajan a esas 3.400 y el resto se lo reparten a los que están contribuyendo, pequeñas y medianas, personas naturales, y meten 500.000 asalariados más a que les caiga sobre sus hombros la carga que le quitaron encima a los grandes magnates de Colombia. Eso es lo que, y extranjeros, pues por supuesto, en lo que consiste la reforma tributaria en materia de impuesto de renta. Y vale la pena agregar una cosa. Esta reforma tributaria, doctor Suárez, si usted lo sabe, está montada sobre una falacia, que es que los de abajo, los populares y las clases medias no pagan impuestos, y eso no es cierto. Los estudios de mi oficina dicen que más de la mitad de los impuestos en Colombia son indirectos, que ya hemos dicho son de naturaleza regresiva y gravan especialmente a los déjeme agregarme una cosa. Como el gobierno está disfrazando esta cosa que estamos denunciando acá, es que los dueños de los dividendos van a pagar un impuesto horrible y que ese es el aspecto, como digamos, novedoso y el más equitativo de todos. No es cierto. Mire que el director de la DIAN dijo lo siguiente en estos días, que los impuestos en Colombia son más o menos 24 billones de pesos y que con las tarifas que fijaron van a terminar pagando apenas 500.000 millones de pesos por dividendos. Y eso que algunos analistas han dicho que incluso por el mecanismo que se adoptó en cuanto a dividendos por distribuir y dividendos distribuidos, es muy fácil eludir incluso el pago de esos dividendos. Luego el famoso cuento del pago de los dividendos es más un taparrabos para cubrir la inequidad que tiene esta reforma que un hecho cierto de verdad que vaya a impactar, digamos así, los recursos fiscales del país. Seguramente esto explica una cosa, esa, digamos, concentración en beneficiar a las transnacionales, explica un asunto que es importante. Esta reforma, como usted mismo ha dicho, doctor Suárez, no es cocina criolla, sino cocina internacional. Claro. Esto se lo inventaron en la OCDE,
que es una organización que controlan las potencias económicas, Estados Unidos y los grandes países europeos. Y son ellos los que nos determinan cómo entonces se trata de una reforma sesgada a favor de las transnacionales y contraria, digamos, a los ciudadanos colombianos. Pero, doctor Suárez... Sí, sobre la OCDE, un pequeño detalle, senador. La OCDE quiere igualar todas las sistemas tributarios del mundo, por lo menos de los países que económicamente juegan más. Y la tesis de la OCDE es la que estamos diciendo: bájele a las empresas y súbale a las personas. O sea que aquí están siguiendo esa cartilla al pie de la letra. Uno diría que la OCDE le sirve a sus propietarios, ¿no? Claro. Está actuando como debe ser. El que no le sirve pues a los colombianos es el doctor Santos y el ministro Cárdenas. Eso es verdaderamente evidente. No olvide evidente. una cosa, que el ministro Cárdenas tiene el 72% de su patrimonio en Estados Unidos, ¿no? Ese es un detalle bien interesante. Eso se supo con la declaración de renta que él presentó. Así es exactamente así. Bueno, entonces volvamos, doctor Suárez, y miremos este asunto del IVA, los impuestos al consumo, a las gaseosas, los combustibles, el 4 por mil, todos impuestos indirectos. Yo quiero enfatizar en que los colombianos entiendan esa idea, porque aquí nos han venido metiendo el cuento de que es que todo el mundo tiene que pagar y que todo el mundo tiene que pagar lo mismo, y les parece que es muy democrático que la señora más pobre de Colombia pague 400 pesos por un jabón de impuestos, que es lo mismo que paga el magnate extranjero más poderoso de Colombia. Insistamos en esa idea. ¿Cómo es que se mueve ese asunto? Yo quiero decirle esto. Generalmente pongo este ejemplo que a muchos dirán que es populista, pues porque ahora todo el que contradice el dogma neoliberal le dicen populista. ¿Qué es un impuesto indirecto? Un típico impuesto de combustibles. Está en una estación de gasolina una niña con un galón comprando gasolina para combustible para la cocina de su casa, para cocer los alimentos de ella y de su familia, y paga los mismos impuestos que el tanque de gasolina que le están llenando al carro del hombre más rico de Colombia. Ese es un impuesto indirecto. Es el mismo galón, pero la niña pobre está pagando el mismo impuesto por ese galón que el Mercedes-Benz o no sé qué Lamborghini que le están tanqueando a cualquiera. Claro, es un mejor ejemplo de impuesto indirecto. Mientras al uno le sobra la plata, le importa un pepino, 200 o 300 o 1000 pesos más, a la niña a la que estamos hablando fácilmente tuvo que dejar de alimentarse para comprar ese mismo. O unos zapatos. Pero fíjese esto, el ministro Cárdenas, senador Robledo, ha venido diciendo que a pesar de que el IVA en Colombia está por encima de la América Latina, ahora se inventó el cuento de que es que tenemos que ponernos igual a los países más competitivos de América Latina. Entonces yo me puse a mirar cómo quedaríamos con el 19. Sí, quedamos empatados con Brasil y con Chile, pero atérrese usted, vamos a quedar empatados con Alemania, que tiene 6 veces más ingreso por habitante que Colombia. Entonces aquí estamos propiciando pues realmente una arremetida muy fuerte contra el presupuesto de los hogares, sobre todo de los más pobres. Bueno, hay un punto que es bien importante que aclaremos, doctor Suárez. El ministro Cárdenas hizo mucho ruido diciendo que no iba a haber aumento de los impuestos a los bienes de la canasta familiar. ¿Cuál es la verdad sobre esa afirmación del doctor Cárdenas? Bueno, la canasta básica tiene alrededor de 420 productos. El 60%, 6 de cada 10, o sea, como 250, ya tienen IVA del 19%. El 16 y se lo van a subir al 19. Tiene el 16 y se lo van a subir al 19, correcto. Pero adicional, he encontrado algunos productos como el arroz, que los metieron dentro de los del 5%, que lo cobra al tendero o al intermediario, lo cobra el industrial. Eso tiene un truco, que lo voy a explicar. La gente en general compra en el comercio sus productos, sus víveres, en lo que llaman canales formales o canales informales. Entonces, el que va al canal formal, pum, lo cogen con el IVA del 19. Y al que de pronto le compra un canal informal, a ese ya le tiene el IVA cargado cuando el industrial o el proveedor se lo entregó al intermediario. O sea que al consumidor lo pescan por el agua por donde se meta. Bueno, y dentro de este mismo asunto de gravar bienes básicos, viene un impuesto bien duro contra las bebidas azucaradas que llaman las gaseosas y los jugos. Están hablando de 300 pesos por cada litro, que es bastante, puede ser del orden casi que del 20%, ese IVA que van a poner. Ellos han dicho que es la salud de los colombianos. ¿Usted por qué no explica un poco de qué se trata este asunto? Bueno, empecemos por esto, senador. De lo que compran los gastos que tienen los hogares más pobres en Colombia, el 35% de lo que compran tiene IVA ya. Eso es bien importante dejarlo claro. Y está estudiado, Fedesarrollo en un estudio en el año 2013 mostró que el 4,5% de la plata que gastan los hogares pobres se va en IVA. O sea que es muy importante tener en cuenta que ahora en adelante, con esto del IVA y este nuevo impuesto que usted me habla, las bebidas azucaradas más los del consumo,
puede uno decir, sin exagerar, que por lo menos 6 pesos de cada 100 que un pobre se gasta en Colombia es impuesto de IVA. O sea que de cada 100 pesos, 94 le quedan porque 6 ya son del gobierno. Yo creo que incluso puede subir hasta 7. En el caso de las bebidas azucaradas, el gobierno está planteando recoger cerca de 1 billón de pesos por ese impuesto de las gaseosas, que es fundamentalmente las gaseosas. Le da durísimo a los tenderos. En primer lugar, el 33% de los ingresos de los tenderos vienen de las gaseosas y esto le va a reducir, por supuesto, las ventas. Le da durísimo a los colombianos que toman gaseosa porque 300 pesos por cada litro le va a significar un aumento enorme en el costo de la gaseosa, que digamos es su refresco, es la forma como la gente apoya o respalda las distintas comidas que comen. Pero también hay una cosa que me llama a mí la atención. Encontré que hay una encuesta nacional de nutrición. Y en esa encuesta nacional de nutrición, que no la conoce el ministro de Salud, que ha sido pues el que está haciendo este favorcito, dice que el dulce que más consumen los colombianos no es la gaseosa, sino las golosinas. Entonces yo no entiendo por qué a las golosinas no le ponen, pero a las gaseosas sí. O sí lo entiendo, porque golosinas se venden por ahí en mucho canal informal y entonces a la gente no la pueden coger ahí y la cogen con la gaseosa. Eso es un verdadero atropello, pero lo que me preocupa es esto, senador Robledo. Es que esa plata que se piensa recoger le va a meter un tarrado de plata a las ya muy quebradas EPS que están mortificando a los colombianos en la salud. En que ese impuesto a las bebidas azucaradas, cualquiera sea el fin que le den, sí, pues es un impuesto regresivo, es indirecto. Yo aquí quiero enfatizar una cosa que es clave en el debate. La regresividad o no de un impuesto no tiene que ver con en qué se gasta, porque siempre podrán alegarse causas nobles en las que se van a gastar las cosas. La pregunta clave es quién lo paga. Y los impuestos indirectos los pobres los pagan en buena medida, sobre todo los más pobres, es por ejemplo comiendo menos, comprando menos medicamentos del gasto de bolsillo, que son cosas que pasan. Luego es monstruoso, pero aprovechemos. Hágame un comentario, doctor Suárez, sobre el tema del monotributo a los tenderos. ¿De qué es de lo que se trata esa discusión? Yo creo que, es decir, cada vez que se fueron destapando las cartas de esta reforma tributaria, yo me iba llenando cada vez de más asombro. Pero realmente el de los tenderos sí, ya es el colmo de los colmos. Le ponen a un tendero un impuesto sobre la base de lo que venda el tendero, no de lo que se gana el tendero. Me explico, un tendero puede vender 100.000 pesos al día, pero eso no quiere decir que fue lo que él se ganó, porque él tiene que pagarle a los proveedores. O sea que al tendero, digamos que le queden, según los datos de FENALCO, le queda el 10%, le quedan 10.000 pesos. Entonces la reforma tributaria, el monotributo, esto que le montaron a los tenderos, también a los peluqueros, ¿cierto? Y a las señoras de las misceláneas, a todo eso, no les monta el impuesto sobre los 10.000 que se gana, sino sobre los 100.000 que vende. Y esto es un precedente horrible, senador, porque es la primera vez en Colombia que a la gente se le grava por el ingreso y no por la renta. Bueno, vamos a dar otro receso y continuamos más adelante con el doctor Aurelio Suárez. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Volvemos entonces a Telecurul, aquí en el canal del Congreso, que es el canal de todos los colombianos. Aquí es además el único canal donde se oyen cosas que no se oyen en ninguna otra parte y pueden verse. Esa es la realidad de este asunto. Estamos con el doctor Aurelio Suárez, que es especialista en asuntos económicos y especialista en esos asuntos de la reforma tributaria. Doctor Suárez, completemos entonces el asunto de los nuevos costos que les van a llegar a los ciudadanos, porque estas reformas tributarias, entiendo yo, impactan la inflación, que es una manera de probar que sí son las mayorías laboriosas colombianas las más sacrificadas. Claro.
Es que resulta increíble una cosa. En este momento el país desde los últimos 3 años viene sufriendo una inflación. Hemos tenido inflación de alimentos, una carestía en los alimentos casi que del 15% anual en algunas ciudades del país. Entonces, esta reforma tributaria va a reforzar este modelo de encarecimiento de la vida de los colombianos que venimos padeciendo con altas tasas de interés, con devaluación a 3.000 pesos, el dólar, y ahora esta carestía adicional por la reforma tributaria. Es lo que llaman los economistas técnicamente una reforma procíclica, que quiere decir que las cosas estaban mal y se van a empeorar en materia de carestía. Algunos estudios, incluso por ejemplo de firmas como Corfi Colombiana, muestran que esta reforma tributaria puede elevar el costo de la vida en un 2,2%. O sea, quiere decir que el 1 de enero, cuando los colombianos nos levantemos por esta alza del 30% en los combustibles, por todo lo que hemos hablado del IVA, por el impuesto a las gaseosas, por el impuesto, acuérdense que las llamadas a celular también van a subir a 23% de tarifa, y los datos del celular, que a la gente tanto le gusta para el WhatsApp y para las cosas, también van a subir 23%. Todo ese paquete al final va a terminar siendo un 2,2%. Cuando usted se levante el 1 de enero, como todos los colombianos, pongamos el pie en el piso, ya la inflación arrancó con el 2,2%. Esta es la típica reforma tributaria que agrava los males que viene trayendo la economía. No corrige el modelo económico, aumenta la carestía, la recarga sobre los pobres y genera una desigualdad mayor. Yo le puedo asegurar que si esta reforma tributaria pasa como está, Colombia será más desigual que antes, y ojo, la desigualdad entre los colombianos será mayor después de pagar impuestos que antes de pagar impuestos. Uno de los peores problemas del sistema tributario colombiano es que los niveles de corrupción, de fraude al sistema, de evasión tributaria que se llama, doctor Suárez, usted lo sabe, es muy alto. Ahí está el escándalo de los papeles de Panamá. Un exdirector de la DIAN dice que hay escondidos en el exterior en Colombia más de 100.000 millones de dólares que si estuvieran tributando en Colombia serían equivalentes a un pago de impuestos por 19 billones. O sea, que sobraría plata y no habría que hacer esta reforma tributaria. La pregunta es esta. El doctor Cárdenas anunció que iba a haber cárcel para los evasores, cosa que le sonó muy bien a la gente porque finalmente un evasor es un ladrón. Sí, puede que sea muy encopetado, pero lo cierto es que su trabajo es robarse los recursos públicos. Entonces, eso cayó muy bien, pero somos varios los que estamos diciendo que esa afirmación es falsa. ¿Usted por qué no le explica a los colombianos cuál es la verdad sobre este asunto de si va a haber o no va a haber cárcel para los evasores de impuestos en Colombia? Bueno, sí, empecemos por decir que una buena parte de evadir legalmente son los beneficios tributarios enormes que les han dado a los grandes contribuyentes en este país, entre impuestos no constitutivos de renta, rentas exentas, descuentos, la eliminación del impuesto de remesas cuando giran sus utilidades al exterior, las zonas francas, los famosos 68 contratos de estabilidad jurídica, suman 100 billones de pesos en los últimos 15 años. O sea, habría con eso cómo hacer más o menos una, no sé, 10 reformas tributarias, exacto. Pero bueno, entonces ya les dicen, no, entonces ahora el que va y el que eluda, entonces lo vamos a meter a la cárcel, siempre y cuando, porque no declare activos por 5.000 millones o infle pasivos por 5.000 millones para cuadrarse ahí las cuentas. Y dice en un parágrafo que si de todas maneras paga la multa, no se va para la cárcel. O sea que al final esto terminó siendo, y ustedes me imagino que en el Congreso de la República también ya lo estarán interpretando, esto terminó siendo como un fuego artificial. O sea, todo el mundo pensó que estaban, o balas de salva, pues no sé, alguna cosa de ese estilo, se me ocurre a mí que es eso. Es clarísimo que ese es un fraude informativo. Sí, claro. No va a haber cárcel en Colombia por evasión tributaria, porque le permiten subsanar el asunto con un pago, con algún tipo de pago. Y solo un idiota preferiría irse para la cárcel que pagar una multa o hacer alguna cosa. Pero esto me sirve para decir una cosa. Podríamos decir que es un falso positivo, Suárez, un falso positivo tributario, sí, ¿no? Podría llamarse así. Pero además me sirve para decir una cosa. El ministro de Finanzas de Luis XIV, el señor Colbert, repetía mucho una figura que yo estoy comentando para que los colombianos entiendan de qué se trata tanta habladuría del gobierno nacional presentándonos esto como una cosa bella. Él decía, una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que el ganso chille demasiado. Entonces todos estos cuentos apuntan a eso, a que no solo nos desplumen a los colombianos, sino que además ya sin una pluma sonreamos para la foto. Eso es un poco lo que tiene que ver con esto. Bueno, doctor Suárez, y otra pregunta. ¿Qué opinión tiene usted, que además es analista en medios de comunicación y está muy pendiente de la opinión pública? ¿Cómo ha caído entre los colombianos la idea de que esta reforma se va a aprobar a las volandas, con un trámite, con un tiempo supremamente escaso, y eso qué implicaciones tiene? Yo veo una indignación muy grande en la sociedad colombiana.
lo veo por supuesto en los trabajadores, en las centrales obreras, en las organizaciones no gubernamentales, en los distintos círculos sociales y por supuesto también en el empresariado nacional, sobre todo el empresariado de la mediana empresa y de la mediana industria. Es que fíjese, senador Robledo, que esto aquí se están pasando cosas como que quien tiene una industria, ¿cuál es el incentivo que tiene para seguirlo haciendo? O sea, esto lo que le están es cayendo con todo a la producción y al trabajo nacional. Es casi que una reforma tributaria a favor de los especuladores, a favor del agio. Aquí lo que les interesa es que se pague la deuda y lo demás son cuentos. Yo creo que el país está tomando nota de eso. Yo he visto sondeos de opinión, programas de estos de debate, donde la gente que se opone a la reforma tributaria, después las votaciones salen 90 contra 10 del que la defiende, etcétera, etcétera. Que se cuiden los políticos, les cuento, que sus colegas se cuiden, porque aquí el que vote mal, yo no sé cómo la va a ir dentro de un año, ¿no? Sí, pero no me sorprendería que aquí las mayorías amigas del gobierno aprobaran esa reforma, por horrible que sea. Lamentablemente esto funciona de esta manera. Pero bueno, despidámonos diciendo una cosa. A mí no me sorprendería que hubiera grandes movilizaciones, doctor Suárez, en los próximos días, que además de las que ya se han hecho, siguiera habiendo movilizaciones, porque realmente al gobierno se le va la mano, como se dice coloquialmente. El gobierno ha sido un mal gobierno, pero además con esto de la reforma tributaria está pisando ya terrenos que no se deberían pisar, porque es verdaderamente monstruoso lo que está ocurriendo. Doctor Suárez, mis agradecimientos por estar con nosotros hoy aquí y bueno, despídase de los... No, a usted, senador, mil gracias por su gentil invitación. Y para complementar lo que usted ha dicho, el gobierno o los gobiernos del presidente Santos, porque ya van dos, han tenido muy malas políticas económicas, pésimas políticas económicas, pero esta es la peor de todas. Esta se gana el premio mayor de las malas políticas económicas de Santos. Con nuestros saludos y nuestros agradecimientos.